Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clareville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Cuando los labios de la chica más baja se levantaron para encontrarse con los de ella en un suave beso, Claire se dio cuenta de que no era la única consumida por el deseo. Belle también estaba ahí, completa en ese momento. Las manos callosas de Claire, marcadas por años de un duro trabajo, envolvió el delicado rostro de Belle. Se separaron solo por un instante antes de volver a encontrarse en un ángulo más profundo. Claire saboreó esos suaves labios una y otra vez. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que quería escapar. El corazón de Claire sintió que estaba a punto de explotar cuando escuchó el suave sonido que se le escapaba. La garganta de Belle en respuesta al beso, las delicadas manos de la chica más baja agarraron la boca opaca de Claire. Uniforme verde, como si buscara algo a lo que aferrarse, pero terminó apretando la tela involuntariamente, como una forma de liberar la tensión que crecía con cada movimiento más intenso. Movimiento de Claire. Claire apenas se dio cuenta cuando sus propias manos, inquietas y curiosas, comenzaron a deslizarse hacia abajo. Fue solo cuando Belle emitió un sonido ahogado, algo entre un sonido peculiar y un suspiro, la llevaron a darse cuenta de que sus dedos ya habían encontrado la piel cálida debajo de su uniforme, y justo cuando estaban a punto de levantarse aún más, casi tocando la desprotegida Belle, la niña más pequeña interceptó sus muñecas con sorprendente firmeza. Espera, no podemos. La voz de Belle era un susurro ronco, pero sus ojos, incluso en la oscuridad, lo dejaban claro. Ya estaban yendo demasiado lejos, a un lugar donde podrían ser descubiertas en cualquier momento. Hoy no puedes. Belle se apartó del beso con un suave susurro, pero Claire podía sentir el calor de su respiración acelerada. Sus ojos entrecerrados miraban a Belle con expresión de confusión y el deseo reprimido. ¿Qué pasó? ¿Por qué paras ahora? Belle respondió con otro beso breve, esta vez en la barbilla y la mandíbula de Claire, como para calmarla. Ella bajó. Tengo la regla, no sería higiénico otro día, ¿vale? A pesar de la evidente frustración y de la duda de si podría controlarse, Claire lo comprendió de inmediato. No insistió, no suplicó. Las dos se acomodaron para dormir, mientras Claire se preparaba para subir a la litera de arriba. Sin embargo, Belle tiró firmemente de su brazo. Quédate aquí abajo conmigo. Claire no se resistía a esta invitación incluso si el mundo se acabara. El brazo de Claire se convirtió en la almohada de Belle, infinitamente más suave y cálida que la dura espuma de la prisión, y así con facilidad pudo acercar el esbelto cuerpo de la niña, envolviéndola, ella en un abrazo que parecía haberlos moldeado el uno para el otro. No tardó mucho en que sus respiraciones se sincronizaran, lentas y constantes, una clara señal de que se habían quedado dormidas. Ninguna pensó en los problemas en ese momento, solo una paz excepcional, robados de un sistema que nunca les daría un respiro. Un cibercafé de alta velocidad en el corazón de un lugar de reunión de adolescentes después de la escuela era común ver grupos de estudiantes que venían a jugar con las computadoras, máquinas que, según decían, tenían un hardware potente hechas para complacer a los jugadores. Joe era uno de esos chicos de secundaria que siempre aparecía con sus amigos. Después de horas de juego sin parar, con las manos ágiles en el ratón y los dedos bailando inquietos sobre el teclado, uno de sus amigos pidió un descanso de 10 minutos para comer algo antes de regresar a su maratón de juegos. Joe no fue con ellos, les pidió que le trajeran un hot dog con queso derretido y un refresco,
mientras vigilaba las mochilas de todos. El joven salió de la pantalla de juego de disparos, del tipo que solo comienza con un equipo completo de 5 jugadores, y tomó su teléfono celular que estaba boca abajo para verificar si alguien lo había visto. Encontró un mensaje de su novia diciendo que estaba en camino a tutoría desde hace 30 minutos. El chico deslizó el dedo para desbloquear la pantalla y respondió, contando lo que estaba haciendo. Por supuesto, tendría que esperar hasta que Nati saliera de clase para recibir una respuesta. Mientras tanto, Joe bostezó ruidosamente y comenzó a desplazarse por los viejos mensajes entre él y su novia, que estudiaban en otra escuela, hasta que encontró una pregunta que Nati había respondido días atrás. José, ¿alguna vez has estudiado en la escuela Sarasart? ¿Elegante? Sí. Pasaron varias horas antes de que Joe recibiera una respuesta que no alivió sus dudas. El muchacho, sin embargo, decidió no presionarla cuando se dio cuenta, por lo seco y el tono evasivo de los mensajes indicaba que no quería hablar del tema. Aún con el corazón inquieto, evitó volver a tocar el tema.